Vamos a entrar en el estudio de la palabra en el día de hoy. Estamos allí en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipense. Ayer, culminábamos con el capítulo 2 y entramos en el capítulo 3. Bendito sea el Señor, alabado sea la gloria de Jesús. Viendo, ¿verdad?, en ese capítulo 2, o finalizando ese capítulo 2, ¿verdad?, de cómo Pablo resaltaba, ¿verdad?, dando ese testimonio, ¿verdad?, de su discípulo, de su hijo espiritual, de Timoteo. Es una condición, ¿verdad?, difícil para Timoteo, pero con todo allí el apóstol Pablo resaltando, ¿verdad?, ese amor, ese trabajo que tenía Timoteo, ¿verdad?, a favor de la obra del Señor. Hoy día nosotros tenemos también ese llamado de parte del Señor, no solamente de alcanzar la salvación, sino de hacer discípulos, mis amados. Es un trabajo en la cual esto no paraliza. Jesucristo comenzó con 12 y mire, hoy estamos, ¿verdad?, por todo el mundo, bendito sea el Señor, predicando este evangelio, llevando esta palabra de bendición. Me resaltaba hace rato acerca de este pasaje, ¿verdad?, de Timoteo, porque es importante que usted pueda entender, hermano. Algunos queremos crecer. Hay gente que le está pidiendo a Dios: Señor, quiero crecer en la obra, quiero crecer en el ministerio. Vemos el apóstol Pablo haciendo discípulos, mis amados. Lo importante de que usted, lo que usted tiene, ¿verdad?, sea en el área de evangelismo, sea pastoral, sea en la música, sea en lo que Dios ha puesto en usted, bendito sea el Señor. Tenemos que hacer discípulos para crecer. Y por eso es que esto no se detiene, porque cada día estamos haciendo discípulos para la obra del Señor. En un momento, ¿verdad?, me llegó un joven atribulado, con luchas, con problemas y dificultades, hermano. Estábamos nosotros construyendo la casa del Señor allá en Venezuela, en Barina. Y el hombre tenía problemas con el alcohol y problemas, ¿verdad?, allí con su pareja en ese momento. Y de repente iba todos los días: hermano, mire, ¿qué me aconseja usted? Y yo no sabía qué decirle porque estaba nuevo en este negocio. Y le decía: bueno, lee este libro. Y le ponía los libros más largos de la Biblia, le ponía el Salmo. Y el hombre lo leía: ya terminé, hermano, ¿qué otra cosa? Sigue leyendo. Y le ponía otro libro. Y yo: Dios mío, Señor. Hasta que le dije: bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que usted quiere? Bueno, yo quiero que esto se salga de mí. Yo me siento como raro, como que la muerte me está siguiendo. Bueno, vente mañana a las 2 de la mañana, pásame buscando por la casa y vamos a hacer unos matutinos, le dije yo. Yo dije: no, esto no va a venir. No, hermano. A las 2 de la mañana estaba ese hombre tocándome la corneta allá enfrente de la casa, hermano. Y bueno, comenzamos un trabajo de 3 meses, hermano. Y para la gloria de Dios, hoy ese hombre es un ministro del Señor, es pastor. Y bueno, y Dios le dio esa recompensa, porque después el hombre llegó soltero, no que soltero, sino venía del mundo. Y la mujer lo abandonó y bueno, el hombre vino y dijo: bueno, hermano, yo quiero casarme, yo quiero una esposa. Y eso, no, yo también. Oye, usted también tiene su esposa, yo también, me dice el muchacho. Hermano, el hombre le puso el ojo a un evangelista y yo: no, hermano, no se viste que usted no va para allá, eso es muy lejos, le dije yo. No, Dios me dice que sí, yo voy a hablar con mi mamá. Y en ese momento llamó a la mamá: mamá, mire, fulana, le dijo hasta el nombre, hermano. Hermano, para la gloria del Señor, hoy ese hombre se casó con esa muchacha también. Y lo más terrible no es tanto que se casó, sino que también tienen 3 bendiciones, mis amados. Entonces, viendo este ejemplo de Pablo, ¿verdad?, acerca del esfuerzo que hacemos, hermano, en la obra de resaltar esa gente, hermano, porque a lo bueno hay que decirle bueno y a lo malo hay que decirle malo, bendito sea el Señor. Entonces, vemos el amor del apóstol Pablo hacia la obra del Señor, mis amados, resaltando. Puede ser que hoy día a usted no lo toma en cuenta el hombre, pero Dios lo toma en cuenta, mis amados, bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad?, le vamos a dar continuidad a partir del versículo 4, ¿verdad? Pablo aquí hablando acerca de proseguir al blanco, de continuar, mis amados. No fue fácil para el apóstol Pablo, pero con todo este hombre dio, ¿verdad?, lo que tenía de parte del Señor y lo dio con amor, lo dio con franqueza, que hasta este momento estamos escudriñando esta revelación del Señor o de las palabras que Dios le dio a este apóstol llamado Pablo a la iglesia de Filipo. Entonces, en Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante hasta el 8, dice la palabra: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, mis amados.
Veamos la firmeza del apóstol Pablo, la confianza, lo que más hablamos al principio, hermano, lo que Dios quiere crear en el corazón del hombre. Porque a veces de pronto no alcanzamos aquellas bendiciones, aquellas promesas, porque todos nos confiamos en el Señor. Pensamos que esto es algo, ¿verdad? Un movimiento que lo maneja solamente los hombres. Esto es de Dios, mis amados. El Evangelio lo envió, ¿verdad?, nuestro Padre a través de su Hijo. Dice la palabra que era el unigénito de Dios, bendito sea el Señor, y lo hizo misionero para participar de esta gran bendición. Yo me imagino a veces ese gran dolor de Dios, porque Dios tiene corazón. Eso lo vemos allí en Génesis capítulo 6. Dice que a Dios le dolió en su corazón haber creado a la humanidad. Cuánto más en ese momento amargo que vio nuestro Padre ver a su Hijo por causa nuestra, hermano. Y esto, verdad, es la pasión de Pablo de extender su reino. No lo detenía nada. Hay gente que hoy día, cuánto de pronto de nosotros hemos abandonado, qué sé yo, por un trabajo, por cosas que de pronto le damos interés, le damos valor. Yo sé que a veces las cosas materiales son buenas y necesarias para el trabajo del Señor, pero tratemos de darle un poquito más, ¿verdad?, la importancia a esa responsabilidad que tenemos delante del Señor, amado. Esto no es juego. La palabra dice que nuestras obras, aún nuestros pensamientos, la intención de nuestro corazón, lo que usted resalta a diario, Dios lo está anotando, Dios está tomando en cuenta todo eso. Sea bueno, sea malo, bueno, le vamos a dar cuenta al Señor. Y vemos como aquí el apóstol Pablo resalta esta parte cuando dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, bendito sea el Señor. A veces pensamos que es por nuestra fuerza, hermano, que es por nuestra capacidad, que es por nuestro intelecto, que es por lo que hemos atravesado o por el sufrimiento que de pronto algunos hemos atravesado, hermano. Algunos decían por allá, ay, yo sí he sufrido por eso es que tengo esta honra en este tiempo. Y a veces Dios habla a esa gente. Eso no lo tienes por el sufrimiento, eso lo tienes por mi misericordia. Y lo que tenemos es por la misericordia del Señor. Y esto es lo que el apóstol Pablo trataba de resaltar a la iglesia. Bendito sea el Señor. No es por el esfuerzo. Si fuera en la carne, dice Pablo, bueno, tuviera Pablo el primer lugar. Porque qué ejemplo nos dio Pablo. Allí en Hechos de los Apóstoles vemos, ¿verdad?, ese trabajo que hizo este hombre de ir, ¿verdad?, y firmar la iglesia. No solamente aquí en esta carta de confirmar la iglesia de Filipos, sino esa visitación que tuvo ese hombre allí, ese proceso, estar preso. Le dieron, ¿verdad?, dijo por allí uno, le dieron una paliza, hermano, y con todo seguían exaltando y glorificando al Señor. Bendito sea la gloria de Jesús. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, era fariseo. 100% nato, judío este hombre, pero con todo tenía esa comisión de llevar este evangelio a los gentiles. Y es lo que hoy día nosotros estamos, ¿verdad?, leyendo en sus cartas. Esas 13 cartas que el apóstol Pablo están allí plasmadas en la palabra del Señor. Bueno, fueron todo inspiradas por el Espíritu Santo para dar dirección a este hombre con respecto a la iglesia del Señor. Y vemos este trabajo de Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23, el 26. Él resalta ya su historia de su convertimiento, su cambio, su transformación, con un conocimiento tremendo. Dice que este hombre fue formado allí bajo los pies, vamos a decir, de este hombre llamado Gamaliel, un hombre de la ley, un hombre que tenía movimiento, ¿verdad?, acerca de la palabra, tenía un conocimiento tremendo. Y con todo, dice Pablo, que esto lo tenía por basura, mis amados. Con todo ese conocimiento no era como tal alcanzar esto que él ha alcanzado, las cosas del Señor, la revelación del Señor. Y allí en Corintios vemos también, ¿verdad?, cómo el Señor le da esa experiencia de llegar a la presencia. Dice que no trate de decir, no, yo Pablo dice, escucho, oigo de un hombre que tuvo esa experiencia allí, llegó hasta el tercer cielo, escuchó palabras inefables en la cual a los hombres no es de expresar, mis amados. Con todo, Pablo mantenía su humildad, su integridad, bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy. Si Dios nos está honrando, Dios está abriendo puertas, Dios te está abriendo el margen, ensanchando el margen, ¿verdad?, donde tú estás ubicado, o te está poniendo en honra delante de los hombres. Mantengamos esa integridad, bendito sea el Señor. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible se mantenía este hombre, mis amados. Un hombre que fue en la antigüedad malo. Pablo fue malo. Pedía, ¿verdad?, a sus líderes para ir a acosar la iglesia. Bendito sea el Señor. Y conocemos esa historia allí en Hechos capítulo 8. Esa historia amable, ¿verdad?, vamos a decir resaltante, que hoy día nos llena de gozo, de alegría, porque hay esperanza, mis amados. Cuánta gente hoy día malos en el mundo, en el sistema, y el Señor los ha traído, hermano. Y hoy son mansitos, son hombres de Dios, hombres que están anunciando la palabra, hombres que están formando ministerios, bendito sea el Señor, con debilidades, con luchas, con problemas, pero avanzando en la obra del Señor.
Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo, mis amados. Muchos de nosotros, algunos, bueno, por ejemplo, el caso mío en lo personal, no lo digo para vanagloria, lo digo para la gloria del Señor. Yo estaba en una empresa, hermano, y cuando yo llevé, verdad, la renuncia, hermano, no me recibieron la renuncia. Y la gente me decía que si estaba loco, oye, que te están volviendo loco esos evangélicos. Y bueno, yo le dije, bueno, ahí está la renuncia. Yo les llevé una copia, ¿verdad? Y no me la quisieron firmar, hermano. Pasaron 6 meses, hermano. Hasta que mi esposa me dijo, no, Pedro, vaya, tenemos que darle acá. Nosotros somos cristianos y no podemos salir así a hacer las cosas por hacer. Y volví otra vez, hermano, después de 6 meses, hermano. 6 meses sin trabajar y 6 meses que cobraba, mis amados. Bueno, yo hablé con las autoridades, no quisieron, hasta que le dije, no, yo vengo a renunciar. Aquí está mi carne, aquí está mi renuncia y necesito porque tengo otras cosas muy importantes que hacer. ¿Y qué vas a hacer? Me decía, ¿qué más importante que esto? A trabajarle al Señor. Voy a trabajar la obra de Dios. Tú lo que estás es loco, muchacho. Mira cómo estás. Oye, nosotros sabemos que Dios te ha bendecido. Bueno, por eso es que lo vengo a renunciar, porque sé que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, bueno, si está aquí en este negocio, cuánto más si me entrego a tiempo completo a su obra, bendito sea el Señor. Y estaba eso en mi mente y en mi corazón, y eso estaba allí resaltando, hermano, y continúa haciendo el trabajo. Algunos, hermano, me miraban y está loco, todo mundo. Hermano, eso se regó en esa empresa, algo tan tremendo, pero todo para la gloria del Señor. Estos días hice contacto con un muchacho que trabajó conmigo y me decía, oye, varón, de verdad que he visto cómo Dios está honrado. Vale la pena servirle al Señor. Oiga, hermano, después aproximadamente de 8 años, hermano, que perdí contacto con esa persona, hoy ese hombre me escribe, hermano, dándole alabanza al Señor, y lo sorpresa y me dice, no, Pedro, no solamente he visto lo que Dios ha hecho contigo, sino que también hoy yo soy cristiano evangélico. Ese mismo Dios que tú me predicaste, ese mismo Dios que tú me hablaste en un tiempo, que en aquel momento lo rechacé, hoy estoy yo sirviéndole al Señor. Hermano, yo casi que lloro de la alegría, porque a veces uno pasa por lugares, uno habla, predica la palabra y uno no sabe lo que Dios está haciendo allí en el secreto. Por eso es importante predicar la palabra. Hoy no sabemos a dónde llega esta palabra del Señor, pero Dios sí sabe quién necesita esa palabra, y es contigo, amigo y hermano, bendito sea el Señor. No nos detengamos, tomemos este ejemplo de Pablo. Dice allí el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea el Señor, hermano. Todos no tenemos ese llamado a tiempo completo. No se vaya a poner, está inventando que el Señor, no, que sea Dios, mis amados. Yo, porque estaba claro en la situación, de verdad, ya no me hallaba en ese trabajo, hermano. De verdad lo digo para la gloria del Señor. Dios me honró de una manera especial. El más joven de esa empresa en ese momento era yo, hermano. La mayoría era gente adulta de 50, 60, algunos hasta de 70 años, ya con jubilación, hermano. Anhelaban trabajar en esa empresa, y cuando se enteraron de ese movimiento mío de retirarme, algunos me llamaron, Pedro, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas dinero? Yo te ayudo. Dime, ¿qué pasa? Vamos a vernos en tal parte. No, hermano. Usted no entiende lo que está en mi corazón. Yo no puedo. Hay algo que está en mi corazón que yo no sé qué explicarlo. Yo quiero servirle al Señor. Y esto lo tengo como obstáculo, este trabajo. No sé cómo decirle. Yo sé que de repente puede ser que cuando salga las cosas no me van a caminar bien, o de pronto va a ser al contrario y de pronto me van a caminar mal. No sé, pero lo siento, es que quiero servirle al Señor, hermano. Y tomé esa decisión de servirle a Dios, y esto es lo que Pablo dice, hermano, el conocimiento de Dios, hermano. Hoy día le doy gracias al Señor. Hasta este momento, después de 8 años, hermano, no me ha costado sin comer, hermano. He tenido lo que he tenido por fe, por misericordia. No voy a decir que estoy de brazos cruzados, hermano, no me gusta eso. Me gusta es trabajar, hermano. Soy activo, hermano. Yo digo a veces, ¿será que yo estoy loco, algo, hermano? No, hermano, yo me despierto con las ganas de servirle. Me acuesto con las ganas de servirle al Señor. Y doy lo que tengo hasta este momento por su misericordia. Y le estoy pidiendo a Dios, como dice el apóstol Pablo, ese conocimiento, esa palabra, hermano, que abunda en mi vida para compartirla con aquellas personas que la necesitan en este tiempo. Entonces, mis amados, no nos detengamos, hagamos y tomemos este ejemplo de Pablo, hombre de Dios, reconocido en el sistema del judaísmo, pero con grandeza y con grandes cosas y propósitos de parte del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén. Dios me le bendiga. Amados hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Seguimos aquí en Filipenses capítulo 3, vamos del verso 9 al 12. Dice la palabra: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Gloria, amados. Bueno, de verdad que es tremendo leer esta confesión de Pablo aquí en esta carta, donde él expresa que para él las cosas que él consideraba de valor ya ahora son basura, como dice el último versículo que nuestro hermano nos estaba explicando, ¿verdad? Y para Pablo ahora lo más importante era ser hallado en Cristo. Para Pablo lo más importante era tener un conocimiento más profundo acerca de Jesucristo. Ya él entendía que por las obras de la ley él no iba a ser salvo, sino por la justicia que era por medio de Jesucristo. Esto era lo que él ahorita estaba dándole valor, amados hermanos, entendiendo que todo lo que él había hecho atrás y que él consideraba que ya él era quizá una de las personas que ya había alcanzado la cima, que había alcanzado éxito en muchas cosas, pero cuando él conoce a Jesús se da cuenta que nada de eso tenía valor, que lo realmente importante era la justicia a través de Jesucristo, porque la Biblia dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor. Si las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta para ganar supuestamente el cielo, no tiene sentido. Nosotros tenemos entrada al reino de los cielos, a la eternidad. Nosotros somos aceptados delante del Padre. Es por Jesucristo, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso él dice aquí que ya él no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora él entiende que la salvación es por fe, que no es por obras, como dice también en otra parte de la Escritura, para que nadie se gloríe, porque si era por obra, muchas personas podían sentirse que ya tenían el cielo ganado, pero la salvación es por fe. ¿Por fe en quién? En Jesucristo, no por fe en lo que yo hago, no por la fe en lo que yo pienso que es, sino por la fe en Jesucristo. Y vemos aquí que el apóstol Pablo lo que realmente él anhelaba era conocer a Jesús, dice allí en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, Pablo, ¿cuál era el deseo? ¿Cuál era lo que más anhelaba Pablo? Conocer a Jesús. Conocerle más, entender lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y si de alguna manera fuera necesario participar también de esos padecimientos. Por eso vemos que el apóstol Pablo no se quejaba por todas las cosas que él tuvo que vivir. El apóstol Pablo sufrió muchísimo. Conocemos a través de la Escritura su sufrimiento, todo lo que él padeció en todos los sentidos. Amados hermanos, fue perseguido, fue apedreado, pasó tantas cosas, fue menospreciado, fue abandonado por muchas personas que en algún momento él tuvo confianza y luego le abandonaron. Él pasó por muchas cosas, pero él entendía que todo eso formaba parte del padecimiento como hijo de Dios. Él entendía que Jesucristo sufrió peores situaciones, peores cosas, y sin embargo, él las sufrió y las vivió amándonos a cada uno de nosotros. Entonces, Pablo quería ser partícipe de alguna manera en aquellos padecimientos. Por eso él no se quejaba, porque él decía que le era necesario pasar por todas estas cosas con tal, ¿verdad?, de poder agradar al Señor en alguna manera, porque el hecho no es solamente que ya hayamos alcanzado la salvación, ya creí en Jesucristo, ya hice mi oración de fe y ya está. Ahora me siento a esperar a que llegue el día de que me tenga que ir de esta tierra y listo, directo para el cielo. No, cuando nosotros creemos en Jesucristo, comienza un proceso, amados hermanos, proceso de santificación, un proceso donde nosotros también tenemos que aprender a conocer a nuestro Salvador. Y la idea de nosotros no es solamente el hecho de conocerle y saber cómo era Él, sino también de ser como Él.
Ese es nuestro anhelo. Y dice aquí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él quería participar de los padecimientos de Jesús de alguna manera, porque quizás se miraba y decía, bueno, pero nosotros tan pecadores, nosotros no merecemos, ¿verdad?, todo lo que Jesús ha hecho. Entonces, de alguna manera, quisiera participar de eso que Jesús padeció, y quizá en algún momento, obviamente, él anhelaba, no era que dudaba de la salvación, ni que dudaba que él fuera a resucitar. Yo pienso que lo habla de una manera como en humildad. Como en humildad, más bien, él está hablando acerca de ese momento en el que él va a ir, de que no solamente vamos a morir, sino que vamos a resucitar también con Cristo. Pero luego, también en esa humildad que está hablando el apóstol Pablo, él no quiere sentirse delante de las personas como que ya él lo logró, ya él lo alcanzó, ya él es perfecto, ya él habla porque, claro, es el gran apóstol Pablo. No, amado hermano, me gusta mucho esta humildad del apóstol Pablo cuando dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, aún Pablo consideraba que todavía no había llegado a la perfección, porque aunque nosotros sabemos que nadie es perfecto en esta tierra, sin embargo, en el Antiguo Testamento Dios hablaba de algunas personas que habían andado rectamente, pero sabemos que la perfección completa la vamos a alcanzar en el cielo. Por eso él decía, no que yo sea perfecto ya, no que yo ya lo he alcanzado, no crean que yo me creo ya la última pesicola del desierto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. O sea, yo sigo adelante, día a día me sigo esforzando, sigo luchando con muchas cosas, porque yo anhelo alcanzar aquello para lo cual Jesús me escogió, me tomó, me llamó. Amados hermanos, no podemos cruzarnos de brazos y pensar que bueno, ya está, ya soy salvo y listo. Debemos luchar día a día, amados hermanos. Tenemos tres enemigos, como siempre nos hablan los hermanos, ¿verdad? Tenemos el enemigo que es la carne, tenemos el enemigo que es el mundo y tenemos al enemigo que es Satanás. Entonces nosotros en este caminar vamos a tener obstáculos. Tenemos muchas luchas, amados hermanos. Por eso no podemos cruzarnos de brazos y pensar que ya lo alcanzamos. Tenemos que seguir luchando en nuestro día a día, aún con nuestra propia naturaleza, amados hermanos, con el enemigo que se nos levanta día a día de una y otra manera. Tenemos que seguir luchando hasta que lleguemos a la meta. No pensar que ya lo alcanzamos, no sentirnos que ya somos muy santos porque ayunamos, porque oramos, porque vamos a la iglesia, porque ya no somos como aquellos pecadores. No, hermanos, sigamos esforzándonos día a día. Sigamos, como dice allí Pablo, no pretendamos que ya lo alcanzamos. Sigamos santificándonos cada día más. Sigamos sirviendo al Señor con todo nuestro amor. Nunca pensemos que ya lo hemos alcanzado todo. Nunca pensemos que ya llegamos a la cima, amados hermanos. Tenemos que seguir luchando hasta que lleguemos a la meta. Así como yo he escuchado de algunos atletas que ellos van corriendo, y hay algunos que se han confiado. Al final, ya llegando, y por unos segundos viene otro y le gana. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos. Nosotros, es verdad que no estamos compitiendo con nadie, pero lo que quiero dar a entender es que nosotros no podemos descuidarnos hasta que lleguemos a la meta. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es estar un día en la presencia del Señor y disfrutar de esos deleites que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero debemos esforzarnos en nuestro caminar diario, debemos conocer más a Jesús, debemos parecernos cada día más a Él, debemos perfeccionar la santidad en nuestra vida, amados hermanos. Ese debe ser nuestra lucha diaria, en ser más santos, más perfectos, en agradar al Señor, en obedecer su palabra. Y si tenemos que sufrir, lo sufrimos con gozo, porque sabemos que eso forma parte de nuestra vida cristiana y forma parte del carácter de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros queremos ser parecidos a Jesús, tenemos que estar dispuestos a padecer también
y a sufrir muchas cosas como Jesús también tuvo que padecer. Así como los discípulos, vemos que muchos de ellos fueron incluso crucificados, sufrieron de alguna manera parte de lo que fue el sacrificio de Jesucristo. Y Pablo estaba dispuesto a sufrirlo también por amor a Jesucristo. Entonces yo espero, amados hermanos, que usted pueda pensar y meditar en esta palabra y que usted se esfuerce cada día por seguir adelante, que no se crea que ya lo alcanzó todo, que no se piense que ya no tiene que hacer nada. Lo más grande es cierto, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Es verdad que nosotros lo que tenemos que creer en el sacrificio de Jesús para ser salvos, pero recuerde que la fe produce obras, porque la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, nosotros con nuestras obras, con nuestro diario vivir, debemos mostrar que realmente nuestra fe es sincera, que nuestra fe es auténtica y que nuestra fe en Jesucristo es una fe que no es una fe fingida, sino es una fe verdadera, amados hermanos, en Jesús. Así que le animo a seguir adelante, amados hermanos, a no detenerse y a no confiarse en su propia carne, ni en sus conocimientos, ni en nada, sino simplemente agarrado de Jesucristo, tomado de la mano de Él y también con la ayuda del Espíritu Santo, porque nadie puede conocer a Jesús si no es por el Espíritu, si no es a través de la palabra. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer a Jesús, tenemos que hacernos amigos del Espíritu Santo y tenemos que escudriñar la Escritura todos los días y tenemos que meditar en el Señor, reconocer nuestros errores, seguir hacia adelante. Amados hermanos, esto es una carrera que no es tan fácil, pero que es necesario correrla para llegar a la meta. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El versículo del 13 al 15 dice así: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Amén. Bueno, aquí Pablo nos está hablando unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Él mismo animaba a sus hermanos a continuar en el caminar del Señor, ¿verdad? Que siguieran esa meta que era conocer al Señor, como estaba diciendo nuestra pastora, ¿verdad? La meta de cualquier cristiano es llegar a la presencia del Señor y conocerlo a Él, ¿verdad? Poder estar con Él, como dicen, cara a cara, y bueno, que el Señor nos pueda decir con palabras, bueno, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Es el deseo de todos aquellos que amamos su presencia, que amamos al Señor, que amamos esta forma de vida que Él nos ha regalado aquí en la tierra. Y Pablo le decía a sus hermanos en Cristo que se animara, que continuara sirviendo al Señor, pero poniendo sus ojos a lo que estaba delante, que ellos no miraran atrás, que no se quedaran en el pasado y tampoco estuvieran en el futuro, porque cuando uno está en el pasado o en el futuro, pues uno casi nunca vive el presente. Hay personas que tienen muchas posesiones o tienen cosas, pero entonces piensan en el futuro. Bueno, cuando yo, si estaba montando un negocio, bueno, cuando el negocio tenga no sé cuánto empleado y cuando ya tenga sucursal, entonces no vive el presente, sino que tiene su mirada en el futuro, entonces a veces no disfruta del presente. O hay personas, bueno, que quedan en el pasado por cosas o circunstancias que pasaron, entonces no pueden vivir el presente porque su mente está allá. Si cometieron un error, pues entonces viven pensando si no lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho de otra manera o aquello, y olvidan vivir el presente. Entonces Pablo le decía a los hermanos que prosiguieran a la meta, que pusieran sus ojos hacia adelante, que sirvieran al Señor el día a día, que lo pudieran vivir sabiendo que el Señor los estaba mirando, sabiendo que el Señor se agradaba de lo que ellos hacían. Y cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, no mirando los obstáculos, no mirando atrás, Dios se va perfeccionando en nuestras vidas.
Hay cosas que a uno lo quieren entretener, pero uno no debe hacer ese tipo de cosas porque entonces no hacemos el trabajo del Señor con amor. Pablo había dejado todas esas cosas y hay una ilustración que nos muestra, ¿verdad? Cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, Dios le dijo a los que corrieran, ¿verdad? Y que no miraran atrás. Y él con su esposa y sus 2 hijas empezaron a correr, ¿verdad? Porque la ciudad iba a ser destruida. Sin embargo, la esposa de Lot tuvo esa curiosidad de qué lo que estaba pasando, porque tal vez escuchaba ya los gritos o las cosas que iban cayendo, qué sé yo, por lo que ella tuvo curiosidad, porque la Biblia no especifica. Lo cierto es que la Biblia dice que ella miró hacia atrás y cuando ella miró dice que se convirtió en una estatua de sal. Y creo que Lot y sus hijas no se dieron cuenta porque todos iban mirando hacia adelante. Ellos 3 cuando llegaron al sitio se dieron cuenta que ya la esposa, su madre no venía porque miró hacia atrás. Entonces cuando nosotros miramos hacia atrás, dejamos de recibir de recibir esas cosas que el Señor tiene para nosotros, de disfrutar lo que es servir al Señor. Nosotros como hijos de Dios, una vez que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas, debemos poner nuestros ojos en la meta que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía aquí al premio, ¿verdad? El premio no es la salvación porque Dios nos la regaló por gracia, ¿verdad? Dice que por gracia somos salvos, sino ese premio de conocer más al Señor, de irnos perfeccionando en sus caminos. Entonces, él siempre hacía alusión a los atletas, porque, bueno, él vivió la etapa cuando los Juegos Olímpicos y esas cosas, pues tenía conocimiento de eso, ¿verdad? entonces él hacía referencia a un atleta, ¿verdad? Que proseguía hacia la meta. Los atletas cuando van a correr, bueno, ellos corren con el propósito de ganar una medalla, de ganar un premio, y así mismo él decía para nosotros. Y otra cosa que decía Pablo, que cuando llegáramos a ser perfectos se refería a la madurez de nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que podíamos madurar en el Señor y poder entender cada una de las cosas, porque uno cuando ve a un niño, uno lo ve pequeño, ¿verdad? Y empieza primero a gatear, luego empieza a dar sus primeros pasos, y uno conoce a un bebé en estas etapas de su vida. Pero digamos que cuando un niño ya tiene 5 años aquí en la tierra y uno todavía lo ve gateando, uno se da cuenta de que hay un problema en ese niño, porque a la edad de 5 años no debería estar gateando, ya debería estar caminando. Y así mismo es la vida del cristiano. Usted no puede decir que aceptó un día al Señor y bueno, dentro de unos 10 años usted sigue siendo la misma persona cuando la recibió. No podría ser así, porque entonces algo está pasando en usted. Cuando uno recibe al Señor, pues uno se enamora de tal manera de que uno quiere agradarlo a Él, que no agradar a las personas, sino uno quiere agradar al Señor, que el Señor se pueda sentir complacido de que el que uno lo haya aceptado, pues uno se esfuerza por hacer la obra del Señor y porque otros conozcan de Cristo así como uno conoce de Cristo, y que pueda vivir la vida, esta vida hermosa y plena que el Señor nos ha regalado. No quiere que las demás personas lo hagan, pero eso uno solamente lo obtiene con madurez, y así como estaba hablando nuestra pastora ahorita, necesitamos, la única manera que el cristiano pueda crecer es a través de la lectura de la palabra, de la meditación de su palabra. No solamente leer la palabra por leer y decir, bueno, hoy ya me leí 10 capítulos, no, sino que si usted va a leer 10 capítulos, 2 capítulos, o aunque sea un solo capítulo, usted pueda meditar en la palabra del Señor. Si usted puede aprenderse algún texto y ponerlo en práctica en el día de su vida, ese tipo de ejercicios que uno hace, tal vez por decirlo así, en nuestras vidas nos va a ayudar a madurar en el Señor, ¿verdad? Leer la palabra con el entendimiento. Uno le dice al Espíritu Santo antes de empezar a leer que lo ayude a entender lo que va a leer, porque es cierto que hay veces donde uno lee la palabra del Señor y no entiende nada, pero hoy hay muchos recursos donde uno puede ayudarse a entender la palabra del Señor. Entonces, y tener esa comunión íntima con el Señor. Pablo les decía que ellos que la única manera era eso, y que el Señor les iba a revelar cada una de las cosas que iban a hacer. Entonces, y si ellos tenían otro sentir, bueno, el Espíritu de Dios, Dios mismo les iba a revelar esa cosa. Y cuando uno se enamora del Señor, uno sabe hacer las cosas que al Señor le agrada, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ir dirigiendo en cada una de esas
cosas. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Que comienza con un noviazgo, uno siempre busca querer agradar a esa persona, siempre la quiere ver, siempre la quiere llamar. Nunca está satisfecho si duran 2 o 3 horas hablando por móvil o en persona, nunca está satisfecho. Entonces, la persona empieza a cambiar, a mejorar para agradar a otra. Entonces, si nosotros hablamos que nos enamoramos del Señor, bueno, entonces es lo mismo para el Señor. Y si no sientes motivación de hablar con el Señor, si no sientes motivación de leer la palabra, entonces quiere decir que hay algo que está afectando en tu vida, que no permite que te enamores del Señor por completo. Entonces debemos examinarnos qué es lo que está pasando en nosotros. Entonces Pablo decía aquí, bueno, que se animaran a servir al Señor, que prosiguieran a esa meta que era Cristo, de conocerlo a Él, de agradarlo a Él y de servirle a Él de corazón, pero madurando en el Señor, que si hemos decidido hoy servirle, bueno, día a día debemos ir perfeccionándonos y vivir el presente. Una de las cosas importantes para nosotros como hijos de Dios es vivir el presente. No debemos mirar hacia los lados, sino enfocarnos en servir a Dios y alcanzar a otros para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga, buenos días. Estamos en este día compartiendo la bendita y santa palabra de Dios. La Biblia dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Gracias por vuestra compañía. Gracias porque cada mañana, en algunas partes de noche, estáis allí, escuchándonos, animándonos. Que Dios les bendiga en gran manera y que la palabra de Dios sea un referente en tu vida. Bueno, seguimos con el versículo 16. Dice así la palabra del Señor: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y también nos dice que pone su brazo por carne. ¿Qué quiere decir? Que se apoya en su propia fuerza, que se apoya en su propia prudencia, en su propio conocimiento, y no es capaz de sujetarse a la autoridad que Dios pone. Se le acercó un romano al Señor y le dijo: mi criado está gravemente enfermo. El Señor le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero aquel romano le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre que tengo autoridad y estoy puesto bajo autoridad. Y digo a este: ve y va. Digo al otro: ven y viene. Y yo recibo órdenes también y las obedezco. Y yo sé que si dices la palabra, mi criado sanará. Y el Señor se maravilló y le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero yo saco este pasaje para hacer referencia a la obediencia. Siempre sobre el alto vigila otro más alto. Pero, hermanos, no pueden brillar dos soles en un mismo cielo. El universo está compuesto de galaxias. En cada galaxia hay su sol, hay su luna, y aquellos planetas se cobijan bajo ese calor. Pero si, dígame, si en una galaxia hay 3, 4 soles, lo consumen todo. Mis amados hermanos, así en cada lugar hay una cabeza, hay una autoridad y hay que sujetarse a ello. Pero si tú recibes, si el hombre de Dios da una palabra, da un consejo, da un plan de trabajo, da una meta, y tú dices: no, yo no siento eso, yo siento que se debe hacer de esta y de esta manera. Es un problema, y más cuando aparecen personas que se creen a sí mismos profetas, y dice el pastor una cosa y ellos dicen otra. Y bueno, a ver, ¿quién manda aquí? Si el pastor o yo que soy el profeta. A mí me habla Dios. Mire,
Cuando Dios dirige una iglesia, no lo dirige a través de un profeta, sino a través del ángel de la iglesia, el pastor. Él es el que vela por la iglesia, es el que conoce la condición de la iglesia y es el que alimenta a la iglesia como el pastor a sus ovejas. Así que debes estar sujeto. Mire, en la iglesia primitiva había evangelistas, había profetas, había maestros, había apóstoles, pero en la iglesia todos servían como diáconos. Ahí estaba Felipe, y Felipe, estando en la iglesia, era uno de los 7 diáconos. Ahí estaba Esteban, un maestro en la palabra. Cuando hablaba la gente no encontraba palabras para contradecirle. Sin embargo, en la iglesia era un diácono más. Hermano, muchos caciques y pocos indios, mucha gente queriendo dirigir y queriendo mandar. El Señor nos recomienda que todos sintamos una misma cosa, que todos sigamos una misma regla, y si algo más, esto también os lo revelará el Señor. Pero si todos quieren ser los que dirijan, eso no funciona. Así que los que están en la iglesia, si hay algún hombre con un ministerio, debe estar sujeto al pastor y plegarse a él para ayudarlo en el trabajo que Dios le ha puesto a realizar. Sigamos una misma regla, sujetémonos en el nombre del Señor. La autoridad, la cabeza de la iglesia después del Señor Jesucristo es el pastor. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta un día delante de Dios, para que lo hagan con alegría. Hay una iglesia sujeta, eso motiva la alegría del corazón del pastor. Una iglesia sujeta es una iglesia que estimula al pastor a trabajar y a hacer el trabajo con alegría. Por lo tanto, sujétate, obedece. Estamos viviendo en un mundo cambiante, en un mundo donde la gente está enseñada a superarse. Hay tantos programas de superación, entonces cada persona se cree tener el monopolio de las ideas. Pero aquí no es lo interesante el que diga la persona: yo creo, yo pienso, yo siento. No importa lo que tú sientas o digas o creas, sino lo que dice Dios. De eso debemos asegurarnos, de cuál es la palabra de Dios para cada caso, la voluntad de Dios para cada caso, y sigamos todos esa misma regla. El versículo 17 dice: hermanos, sé imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es maravilloso cuando un hombre de Dios se puede poner como ejemplo. Sé imitadores de mí. Pablo decía en ocasiones: sé imitadores de mí, así como lo soy yo de Cristo. Hermano, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo daba ejemplo. Aquí leímos los primeros versículos de este capítulo, donde Pablo se pone como ejemplo y les dice a aquellos que se vanaglorian de ser judíos, que se vanaglorian de ser circuncidados y de haber guardado la ley. Y él les decía: si alguno tiene de qué gloriarse, yo más. Soy circuncidado conforme a la costumbre al 8º día, hebreo de hebreo. En cuanto a religión, fariseo, que era el grupo religioso más estricto que había. En cuanto a la ley, irreprensible, de la tribu de Benjamín. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Por amor a Cristo estimó todas las cosas como pérdida. Así que cuando llegas con un prestigio del mundo, cuando llegas con un nombre del mundo, un título, una carrera,
no esperes que en la iglesia se te trate por el título, el doctor fulano, el ingeniero tal, el licenciado tal. Confórmate que en la iglesia somos una gran familia, y como cabeza de esa familia el pastor, y como guía de esa familia el Espíritu Santo, y como cabeza de todos el Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa y demos ejemplo para que la gente tenga un modelo a seguir. Ellos quieren ver, ellos quieren saber que sí se puede agradar a Dios en esta tierra, que sí se puede andar en este mundo sin contaminarse, y ellos quieren verlo con ejemplo. Pues ahí estás tú. Sé ejemplo de los creyentes, sé ejemplo de los que te rodean. Tenemos una inmensa multitud de testigos. Con tu vida, con tus acciones, con tu testimonio, estás predicando día a día y le estás abriendo puerta a los que vienen detrás. Ellos van a seguir tu ejemplo. Así que un día puedas decir como Pablo: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Ay, qué bien cuando el pastor es un hombre honesto, un hombre sincero, estricto, celoso de Dios, y que los creyentes pueden seguir su ejemplo donde quiera que va esa persona, allí va el pastor dentro de él, porque el pastor se ha sembrado con su vida, con sus acciones, con su actitud. Mirá los que así se conducen. Ah, qué bueno es ver un discípulo de Pablo que quiere ser imitador de él. Pablo era celoso, Pablo era estricto. El que andaba cerca de él tenía que andar recto, porque si no venía la exhortación. Pablo no quiso que el sobrino de Bernabé viniera con él, porque una vez se devolvió y los abandonó. Y Pablo consideraba que el ministerio no era cuestión de paseo ni juego, que el que tomaba el ministerio para servir al Señor debía tomarlo en serio. También se atrevió Pablo a reprender al apóstol Pedro, porque comía con los gentiles y cuando llegaban judíos de Jerusalén se apartaba de ellos. Y Pablo consideró que esto era hipocresía y le resistió duramente, mis amados hermanos. Así que el que andaba con Pablo debía procurar andar rectamente, y por eso Pablo decía: sé imitadores de mí. Así que imitemos al Señor, imitemos a Pablo. Tenemos las cartas escritas por él. Allí podemos conocer su carácter, su comportamiento, cómo se conducía en el Señor, para nosotros seguir sus pisadas. El versículo 18 nos dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A los amigos que tienen poco entendimiento en la palabra, la cruz de Cristo no está hablando de una cruz física, de madera, de yeso, de oro, de plata, una cruz que se puede guindar en el cuello o ponerla en una estantería. No, está hablando en metáfora. La cruz significa el sufrimiento, y la Biblia dice que estamos puestos para completar los padecimientos de Cristo en esta tierra. Si al árbol verde le hicieron tantas cosas, que queda de la rama seca. Así que nosotros debemos soportar la aflicción. La Biblia dice: soporta la aflicción. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dice también la palabra del Señor que el que quiere seguir en pos del Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, dice el Señor. Así que preparémonos para seguir al Señor. ¿Cómo nos preparamos? A través de la palabra. Cuando estés confundido y quieras preguntarte: ¿por qué a mí?
¿por qué me suceden estas cosas si yo agrado a Dios? ¿Por qué? Porque para que no tengas tropiezo en los por qué, simplemente reconoce que estás siguiendo al Señor. Y el Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes, sino para valientes. Y los enemigos de la cruz de Cristo son los enemigos de la tribulación. Son los que no les gustan sufrir. Ay, yo vine al Señor porque me dijeron que sería feliz, que todo me iría bien. Y ahora con esos mensajes de prosperidad, ay, que alcanzaría mis metas, que yo tendría el yate que deseo, que yo tendría el apartamento que he querido, que yo tendría el trabajo que he elegido, que yo ay, lo tendrías todo, dígame eso. ¿Para qué quieres el cielo? En el mundo tendréis aflicciones, dice Jesucristo. Eso es lo que nos predican estos señores de la prosperidad. Ellos predican unos mensajes y los sacan de la realidad a la gente, como aquellos que dicen, si el Señor estuviera aquí, tendría un Mercedes, un Porsche, un Lamborghini, un coche de paquete. Porque el Señor se montó en un pollino, un burro que nadie había montado, era como un coche de paquete. Hay que ver, cuando la Biblia dice aquí, vuestro rey viene manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo de asna. La gente humilde se montaba en burritos, la gente pudiente y de clase media y alta se montaban en carruajes tirados de caballos alazanes, caballos de carrera, caballos de raza. Pero el Señor no vino en esos carruajes, Él vino montado sobre un pollino. Cuando uno de estos de la prosperidad quiso seguirle y le dijo, te seguiré donde vaya, Jesucristo les dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ni siquiera una piedra. Nació en un pesebre y murió colgado en una cruz. Ay, hermano, que no haya tropiezo en el Señor. La palabra viene completa, la doctrina viene completa. Entonces tú debes entender que Dios quiere que tú seas prosperado, que quiere suplir tus necesidades, que quiere conceder tus peticiones, pero debes reservarte también la palabra del Señor que dice que el Señor nos pasará por aflicciones. Él se reserva el derecho de probarte, porque seremos probados como el oro fino. Así que resiste, resiste, pasarás por el fuego y no te quemarás, sino que saldrás como oro refinado. Por ahí dice, uno de los versículos que leímos hoy es, sé perfecto como vuestro Dios es perfecto. Las pruebas nos purifican, nos limpian, nos preparan para caminar con Dios en una vida agradable y perfecta. Andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo decía, lo digo llorando. Son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ay, hermano, enemigos de la cruz de Cristo, su Dios es su vientre, el consumo. Viven para la comida, viven para el vestido, viven para lo material. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y si queda algo, me lo guardan también para mí, que yo lo necesito. Ellos siempre son los que lo necesitan. Cuando se pide una ayuda para algún necesitado, se pide una ayuda para la obra misionera, lo primero que piensan es, ¿cómo voy a dar yo si yo estoy necesitado también? Dijo alguien por ahí, no damos porque tenemos, sino que tenemos porque damos. Cuando damos, Dios bendice al dador alegre. Cuando damos, Dios lo devuelve multiplicado. Mire el ejemplo de la tierra. Tú le das una semilla a la tierra y te la devuelve multiplicada.
Siembras un grano de maíz, te devuelve una mazorca. Siembras una mazorca, te devuelve muchas mazorcas. Y si siembras un saco de mazorca, de maíz, ay, vas a sacar muchos camiones de maíz. Mis amados hermanos, así Dios, mis amados hermanos, da al que tiene. Así que Dios da al que da en el nombre de Jesús. Y al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene? Porque no sigue las reglas del Señor. Porque no busca al Señor. Así que sigamos una misma regla. Dice que el fin de los que piensan en sí mismos, el fin de los que piensan en su beneficio, en su prosperidad, en lo suyo, todo su mundo gira alrededor de él. Dice, el fin de los cuales es perdición. Su gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mire, nuestra tierra, nuestro futuro está ahí en el cielo. Hacia allá vamos. Y cuando uno va hacia algún lugar, mire, va con la maleta en la mano, va rumbo hacia ese lugar. Así estamos nosotros en esta tierra. Somos forasteros, somos advenedizos en esta tierra. Vamos como aves de paso, rumbo hacia los cielos. Decían aquí en España, cuando alguien se venía de las Américas a trabajar aquí, cuando la persona todo lo que ganaba aquí lo enviaba para allá y compra casa allá y compra carro allá y pone negocio allá, la gente aquí decía, este se va pronto. Pero si la persona que venía todo lo que ganaba lo invertía aquí y compra casa y pone negocio y compra carro, decía la gente, este se muere aquí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De los que lo siembran aquí todo? ¿De los que piensan que aquí está todo? ¿Que la vida gira solamente alrededor de lo que ves, de lo físico? Pues esos se quedan aquí. Pero los que todo lo que hacen es pensando en la eternidad, pensando en agradar al Señor, es patria, la patria de esas personas es el cielo. Así que prepárate para encontrarte con Dios. Y por último dice, finalizando este versículo, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bendito sea el Señor. Esperamos al Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que un día descenderá del cielo el Señor con gran poder, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados en cuerpos incorruptibles. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante a cuerpos angelicales. Esta carne se queda aquí y ese cuerpo espiritual saldrá y viajará al encuentro del Señor. Esperamos al Señor. Bendito sea el Señor, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al suyo y establecerá su reino con el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas están sujetas delante del Señor y Él va a sujetar las circunstancias y Él va a sujetar toda carne, toda oposición, todo enemigo que se levante, Dios lo va a sujetar. Así que confiemos en el Señor, que nuestras vidas están en las manos de Dios. La Biblia dice, no seré conmovido
porque Él está a mi lado. Así que en este momento, conociendo esta palabra, allí donde estás, pon la mano en tu corazón. Quiero entregarle tu vida al Señor para que tú comiences a vivir para Él desde hoy en adelante, confiando en que Él tiene el control. Cierra tus ojos, repite conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte, Señor, que perdone mis pecados. Soy un pecador. He vivido de espaldas hacia ti. Pero hoy me vuelvo a ti. Perdóname, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dame vida nueva. Cambia mi vida. Opera en mí. El milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.